Ya estamos al aire, creo. Buenas tardes a todos y a todas en este quinto capítulo de Estación Michoacán, un programa que decirlo producido y organizado por la agrupación de amigos de Elia del Carril, una organización dedicada a las artes y la cultura, que es el tema, ¿no es cierto?, que nos convoca hoy. Y para conversar hoy en la tardecita, que está un poquitito frío y ponerle un poquitito calorcito, tenemos a dos invitados. Mario Rojas, músico, presidente de la Unión Nacional de Artistas, y Eduardo Luna, actor, director de la compañía La Familia Teatro y vocero de compañías teatrales chilenas en red. Gracias por estar Hola, Vero. con nosotros. Hola, Muchas Verónica. gracias, Vero. Hola, Ernesto. Gustazo. Eduardo, Mario. ¿Perdón? Eduardo. Ah, tú eres Eduardo. ¿Y por qué en el afiche me salía que iba a estar con Ernesto? Ernesto Luna me decía. ¿Taipiti, viste, Mario? ¿Es verdad que es Taipiti? Obviamente que sí, po. Pero sí que estoy viendo todo en el tamaño celular, po. Claro. Un gusto tenerlos aquí en esta tarde. Y para empezar a conversar, me gustaría preguntarles cómo están enfrentando la pandemia, bueno, en su sector, ¿no? Músico y el sector del teatro. No sé quién va a partir, es una pregunta abierta. Ahí, Eduardo, Mario. Eduardo, ¿quieres partir tú? Vamos, parto. Bueno, súper complejo porque desde que inició la crisis sanitaria, lo que ideamos junto a una serie de compañeros y compañeras, particularmente de la compañía, junto a algunas otras agrupaciones, decidimos impulsar la red de compañías teatrales, entendiendo que las compañías no necesariamente habían tenido una orgánica hasta el momento de red o de organización. Hicimos un llamado abierto al que se acogieron ya hasta el momento 540 compañías teatrales desde Arica a Punta Arenas, y entendiendo que íbamos a enfrentar una situación súper compleja, pero en un inicio no magnificábamos todo lo complejo que íbamos a estar viviendo en este momento. En un principio, la organización de la red de compañía tenía una misión más bien política, que incluía una participación en distintas mesas de trabajo, o lo que se impulsaba, o lo que pretendíamos era generar mesas de trabajo con el MINCAP, entendiendo que nuestra especificidad no necesariamente había sido acogida en otras instancias, y nosotros, ¿quién más que nosotros sabemos cuáles son las metodologías dentro de las cuales podríamos intentar apoyarnos a nosotros como gremio o como sector? Sin embargo, eso independiente de que ya seguimos participando en una serie de instancias gubernamentales, los resultados están a la luz. El supuesto plan de emergencia, nuevamente es un instrumento concursable, nos obliga en una situación de crisis material. O sea, las condiciones materiales hoy día no están para que nosotros estemos ideando proyectos creativos, sino que hay que primero solucionar las condiciones materiales de las compañeras y compañeros, como para que podamos pensar en un futuro en procesos creativos. Y también la brecha digital de nuestro adherente en la red también es compleja. O sea, no todas las compañías tienen la opción de proporcionar, por ejemplo, material online para proporcionar a otros centros culturales, teatro, etcétera, como para generar una instancia laboral, y también como para crear cápsulas, por ejemplo, como nos ha obligado a esta situación a ponernos en un escenario donde tenemos que obligadamente reinventar nuestro oficio. Sin embargo, las condiciones no son las más adecuadas para que eso ocurra. Hay un gran desconocimiento, además,
de todo el tema que tiene que ver con derechos de autor. O sea, el Mario ahí, Mario, ¿quién más que Mario sabe que, por ejemplo, en la SCD o en el mundo de la música, eso está mucho más a caballo que en la arte escénica? En la arte escénica, el tema de derecho o cómo entender que incluso un registro de obra grabado pasa por toda la ley audiovisual más que por la ley de arte viva o arte escénica. Y lo que hemos tenido que levantar obligadamente también, a propósito de que la única, el único instrumento ha sido concursable, es ir a apoyar a las compañeras y compañeros a través de distintos fondos solidarios que se han levantado. Levantamos uno hace un tiempo atrás, que ya se distribuyó, hace 2 semanas se terminó de distribuir, que alcanzamos a captar o alimentar con alrededor de 4 millones de pesos, que es muy poca plata para las necesidades que hoy día existen. Otra comisión de contingencia de nuestra red se ha preocupado de visibilizar ante los municipios, por lo menos de la región metropolitana, que los artistas o los artistas de nuestro sector, de las artes escénicas, por el nivel de escolaridad que tienen, muchas veces quedamos fuera de todas las fichas de protección social o fichas de Registro Nacional de Hogares. Por lo tanto, no aparecemos en el mapa tampoco de una asistencia social desde los municipios o desde otras entidades, digamos. Entonces, esa comisión se ha preocupado de visibilizar esta situación en los municipios y ya hemos logrado distribuir alrededor de 200 canastas básicas a particulares, a, a, artistas o profesionales de las artes escénicas. Y hoy día la situación es súper compleja, o sea, lo que contaba en un principio, o sea, nos intentamos unir como red, pero visualizamos, pensamos que en junio quizás podríamos volver a los escenarios y toda la información, entonces, que hemos ido recabando durante estos meses, cada vez más, nos va alargando este periodo en el que nosotros podríamos volver a trabajar. Entonces la situación es bien crítica y semana a semana nosotros también nos vamos enterando de compañeras y compañeros que van sufriendo situaciones bien, bien complejas. Tenemos actores, actrices, técnicos, etcétera, adultos mayores, a los que se les hace muy difícil acceder, por ejemplo, a fondos concursables. Hay distintos profesionales que necesitan medicación diaria y que no han podido acceder a eso. O sea, la situación es un desastre transversal, por lo menos en nuestro gremio. Mario. Sí, bueno, definitivamente coincido con Eduardo que hay una situación catastrófica a nivel de las artes, pero no podemos desconocer que esta catástrofe va más allá del mundo del arte. Es una catástrofe más bien que abarca todos los escenarios de la sociedad, ¿no? Todos los estratos, yo diría que fundamentalmente a la gente de trabajo, como somos los artistas en general. Los artistas somos trabajadores, en su gran mayoría trabajadores independientes, y que estas circunstancias nos encontraron, bueno, primero vino el estallido, que sin embargo no tendría por qué a los artistas habernos afectado, porque estábamos involucrados en una lucha de la cual veníamos advirtiendo muchísimos años antes, ¿no? Pero sin embargo nos afectó porque se cerraron los teatros, se cerraron las galerías, los lugares de tocar, donde uno toca música. Yo toco música en un boliche del centro de Santiago, o sea, también perdí esa pega, ¿me entiendes? Entonces, claro, primero vino eso y obviamente después vino la pandemia,
para terminar de rematar, y estamos, como bien decía Eduardo, en una situación que es, yo diría, como tú lo definías, como una situación de catástrofe, y que, bueno, mira, hay maneras de enfrentarlo institucionalmente. Nosotros, como lo que tú indicabas, que también es una medida en la cual nosotros hemos sido solidarios en buena forma. Nosotros creamos desde la Unión Nacional de Artistas, una mesa de trabajo con el Ministerio, a raíz desde el momento en que la ministra dijo que habían 15.000 millones disponibles, ¿no?, para apoyo a proyectos de cultura. Al final de cuentas, yo pienso que fue un error comunicacional del ministerio. No había esa suma y realmente eran los fondos con los que contaba el ministerio, un ministerio en instalación aún para funcionar a lo largo de todo este país. Entonces, disculpa, sí, empezaron sí. Disculpa, ahí me gustaría detenerme en lo que dices. Estábamos hablando del ministerio, ¿no? Eduardo también nombraba los concursos, los planes de emergencia. Esa es la salida ofrecida, ¿no? A través de concursos, ¿no? ¿Cómo afecta a los trabajadores del área este tipo de salida que le ha dado el gobierno? Pero mira, Ahondemos un poquitito más en eso. Sí, para terminar la idea, hay que entender algo fundamental en esto, que la ley no le otorga facultades al Ministerio de las Culturas para entregar fondos con fines sociales, ¿no? O sea, los fondos tienen que ser tercerizados a través del Ministerio de Desarrollo Social, de Economía, y eso ha entrabado verdaderamente muchísimo este proceso, como para llegar a encontrar algunas fórmulas que los dineros lleguen directamente a los artistas más necesitados, que son la gran mayoría, porque hay un grupo, incluso en el teatro, hay un grupo bastante reducido, yo diría que están reunidos en Chile Actores, ¿no?, que como están organizados en torno a los derechos, ¿no?, autorales, es una sociedad de gestión bastante eficiente, pudo ayudar a un grupo de artistas como la SCD también. La SCD, que también es una sociedad de gestión de derechos autorales, yo diría autónoma, pudo disponer de una cantidad para repartir en un buen número de músicos que tenían mayores necesidades. Sin embargo, la gran masa de los artistas y la gran masa de los actores quedaron fuera de esos beneficios. Entonces, uno esperaría que un Ministerio de las Culturas o el Estado simplemente de Chile tuviera la capacidad de apoyar a los artistas. Pero ahí viene la pregunta de fondo. ¿Cuándo realmente el Estado de Chile ha apoyado el arte y la cultura, por lo menos durante mi existencia? Aparte de los 3 años de la OP, podría decirse que hubo, sinceramente, un rebrote, una explosión de cultura en el país. Yo creo que históricamente hemos estado atrapados desde siempre en una constante demolición de lo que hemos sido cultural y artísticamente. Yo no sé si te parece eso a ti, Eduardo. Antes
Disculpa, me gustaría ahondar en la pregunta, Rey. Disculpa que Sí, sea reiterativa, pero si la salida que les entregan o la salida ofrecida es a través de, en este caso hablábamos de concursos, me interesa saber cómo afecta esa salida que les ofrecen a los trabajadores del gremio, música, teatro, en fin. Sí, pero pero nada nuevo. ¿Perdón? Sí, No te escuché bien. nada nuevo. Siempre ha sido concursos. Es obvio que nos afecta, no sé, Eduardo. esa es la problemática, claro, y lo que nosotros intentábamos instalar desde el día cero de la crisis era que necesitábamos que, independiente de la respuesta que tiene el ministerio tal como lo planteaba Mario acá, la respuesta del ministerio es que a través de las políticas públicas no existen, o las políticas públicas con las que funcionamos hoy día, no les permitían al ministerio establecer otro canal o instrumento que no sea el concursable, porque debían dar respuesta a esas políticas públicas, pero es una respuesta súper pobre de parte del ministerio. Eh, no entendiendo el nivel de precariedad en el que estamos, no entendiendo las condiciones materiales, insisto, eh, y por lo tanto, claro, nos deja a merced de un sistema que es absolutamente eh, aún más precarizador y un sistema que tiende a alargar las brechas de desarrollo entre nosotros los artistas. Pensemos que en un estado de cosas normal, el Fondart, por ejemplo, alcanza a financiar alrededor del 20% de los proyectos del universo de postulaciones. ¿Ya? En un estado de catástrofe como en el que estamos, en un estado de crisis en el que estamos, eso va a ser aún menor, porque las condiciones materiales no están, porque las brechas digitales existen. Entonces afecta muchísimo que la ayuda sea solo desde una eh, un instrumento concursable y además entendiendo que tal como lo planteaba el Mario antes, este anuncio de estos 15.000 millones no es tal. O sea, las últimas reuniones que tuvimos son alrededor de 6.000 millones efectivamente se van a repartir durante este periodo de crisis, no son 15.000, eh, Habló un porque fondo, hay una di- cantidad, otra cantidad de plata que son 6.000 millones que van a ir a apoyar proyectos a los POC, para fortalecimiento de redes, para instituciones, o lo que era antes las instituciones colaboradoras del Estado, habló etcétera. en O sea, la también última, no ha sido disculpa, real los en la anuncios que se han hecho. En la última cadena que hubo, cadena nacional, el gobierno decía 20.000, no estoy bien en la cifra, pero capaz que me equivoque, $20.000 o 20.000 algo, una cifra, a las organizaciones sociales y culturales. 20.000 millones de 20.000 dólares. millones, sí. Yo no sé si saben algo porque estuve indagando y la verdad es que mi encuesta no me fue muy bien, digamos, no había mucha información, cómo se iban a canalizar esas platas, cómo iban a llegar esas platas, a quiénes, qué información tienen ustedes de esos 20.000 millones. Bueno, yo entiendo que por lo menos desde la música y desde las agrupaciones, porque aquí hay definitivamente dos líneas, ¿no? Que en todo este dinero que se lanzó con realmente una gran parafernalia, está el registro social de hogares, naturalmente, que es una línea, y luego una línea, una segunda línea, que es un acuerdo de apoyo a las organizaciones sociales del país, que realmente consisten en 5 millones de dólares, y eso es una cifra a la cual deberíamos optar todas las organizaciones sociales y culturales que en rigor tengo entendido que son como 3.500 millones de pesos. No es una gran cifra realmente, ¿no?
entonces, y esa es la línea que nos favorecería a los grupos culturales y a las organizaciones culturales. Entonces, no es un gran apoyo, pero sí, pero si lo miramos desde el punto de vista de las organizaciones que sí necesitan reactivarse a lo largo de todo el país, para alguna gente va a ser un apoyo que va a servir, ¿te das cuenta? Entonces, todo lo que tú estás diciendo es una cuestión tan relativa, es un tema de cifras que todo el mundo se confunde. A mí no me hablen de cifras. Yo anoto estas cifras porque cuando me dicen, pero después, realmente cuando llego a la realidad, yo prefiero hablar del abandono y la orfandad que el Estado chileno ha tenido a las artes históricamente. Y también la sociedad chilena. Es una sociedad que realmente insiste en demoler lo que construyó. ¿Cuál es la sensación que les queda a ustedes? Porque, Eduardo o Mario, Sí, dígame. ¿cuál es la sensación porque yo los escucho y claro, me nace de inmediato la pregunta, ¿cuál es la sensación que tienen finalmente los artistas, teatro, música, en fin, los del gremio? ¿Cómo se sienten finalmente? Porque hablamos que Mario decía, el abandono de la sociedad, el abandono de los gobiernos, en fin, se arrastra, ¿no? Entonces, ¿cómo se sienten ustedes? Y más encima ahora con esta crisis y antes con la crisis del estallido social, que ya la vamos a tocar en las siguientes preguntas, pero ¿cuál es la sensación que les queda finalmente? O sea, el título de este conversatorio lo expresa. Arte y cultura en desamparo, dice. Yo creo que esa es la sensación de desamparo y de parte de las organizaciones que hemos estado como de alguna manera estableciendo la comunicación con el ministerio y con otras entidades también. Es que existe una baja voluntad política para establecer otro tipo de una mirada distinta, una mirada donde efectivamente el arte y la cultura estén en el corazón de la ciudadanía. Y eso es lo fundamental. Acá no hay, independiente de que existe una política nacional de cultura, de que existe una política nacional, por ejemplo, para nosotros de artes escénicas, de que estamos hoy día en vistas de tener una ley sectorial en artes escénicas. Sin embargo, la voluntad de distintas administraciones, no solo de esta, no se la ha jugado por instalar el arte y la cultura en el centro de la ciudadanía, en el centro del Estado, y no ha comprendido finalmente que independiente de todo el valor estético, el valor en el crecimiento humano que generan las artes y la cultura, también aparte somos un sector productivo que aportamos al Producto Interno Bruto, dinamizamos una serie de otros gremios productivos también, de otros sectores productivos, perdón, y eso entonces no se la han jugado por instalar de otra manera a nuestro sector. Por lo tanto, las sensaciones de absoluto desamparo, de baja voluntad política, de alguna manera ver con soslayo, ver muy por debajo del hombro lo que efectivamente genera la arte y la cultura en este país. Mario, ¿quisieras agregar? Mira, ¿cómo discutir lo que dice Eduardo? Lo que dice Eduardo es perfecto, es exactamente así. Es algo que venimos diciendo los tipos viejos como yo, venimos diciendo desde siempre, ¿no? O sea, y obviamente que miramos con terror cuando
fue reelegida la derecha, con Sebastián Piñera a la cabeza y con la moneda que ya era evidente desde el principio que no existía ningún interés por la cultura, no existía un desprecio más bien. O sea, los dos ministros anteriores del ministerio eran personas que realmente no solo eran incapaces, en el caso del segundo ministro que duró unas horas solamente, era una persona que realmente muy poco confiable, yo diría humanamente, ¿no? Por las expresiones que tenía, por la manera, por la arrogancia que todavía sostiene. Entonces llegó Consuelo Valdés a este ministerio y Consuelo Valdés, bueno, se le puede criticar, ¿no? Pero ya uno se cansa de esto. Yo te lo juro que estoy cansado de hacer una crítica de la contingencia. Hay que entender el trabajo en sí que uno ha llevado. Nosotros desde la UNA, afortunadamente, creamos una mesa intersectorial para trabajar con el ministerio, para trabajar en construir soluciones para los artistas de todos los gremios. En alguna medida, esa mesa intersectorial, que hemos seguido teniendo reuniones, esto nació en paralelo a una cantidad de grupos de WhatsApp que se multiplican hasta el infinito, que discuten y plantean ideas, yo los tengo a todos silenciados, simplemente porque me agotan. Yo me he quedado solamente con el grupo de gremios del arte, que yo siento que está haciendo un gran aporte, ha coordinado comisiones, está llevando a cabo un trabajo sistemático, ¿no? Ese grupo me llama mucho la atención y me gusta. También hay un grupo de funcionarios de la cultura, de funcionarios del área institucional, que se ha formado hace muy poco, a raíz de los sindicatos que existen en la cultura. Entonces, yo diría hay un trabajo ahí, claro, que la gente que trabaja de manera concreta en esto son muy pocos. Existe la facilidad de que uno puede opinar y opinar libremente, pero constituirse en comisiones para poder trabajar, para poder estudiar las leyes, para poder proponer soluciones, son muy poca la gente que va las organizaciones que van subsistiendo. Entonces, yo respeto mucho, como te digo, y lo único que leo es esa organización de la que te estoy hablando, que es Gremios del Arte. O sea, no es una organización, perdón, es un grupo de WhatsApp. ¿Y sabes por qué la respeto mucho? Porque en ese grupo las mujeres llevan la batuta. Y parece que cuando las mujeres, yo creo que organizan las cosas, todo fluye más, todo fluye mejor. Mario Eduardo, ¿de qué manera todo lo que está pasando va a influir en el futuro trabajo de la cultura? O sea, pensando en espacios reducidos, públicos reducidos, en fin. A propósito de la mesa de la que comenta Mario, la mesa interministerial, se crearon dos mesas más, dos submesas. Sí. Una tiene que ver con la creación de un instrumento de caracterización de los trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura, y otra mesa que tiene que ver precisamente con la reapertura de los espacios. Y en esa mesa de trabajo hay una serie de organizaciones que están funcionando. Nosotros estamos siendo representados ahí por un colega que se llama Jaime Reyes, de una compañía que se llama Teatro Pan. Ya, sí. Y Jaime también tiene un espacio,
por lo tanto es una voz, trabaja en la aldea del encuentro, él administra ahí parte de ese espacio. Por lo tanto tiene otro tipo de conocimiento que solo las compañías, digamos. Pero también es una mesa que se creó recién el viernes pasado, eh, que están delineando de alguna manera una línea de trabajo. La situación, nosotros estamos muy atentos a la reapertura de los teatros, por ejemplo, en España, pero los recursos que se requieren para la sanitización de los espacios es muy, o sea, no, los espacios por sí mismos es imposible que puedan sostener ese tipo de medidas, por ejemplo, que son medidas que implican una luz ultravioleta, etcétera. Son sistemas carísimos de sanitización, y que no estamos en un punto donde los teatros o espacios culturales podrían financiarlo. Por lo tanto, vamos a necesitar de una ayuda del Ministerio de Salud, Ministerio de las Culturas en ese sentido, y de una fuerte campaña también si antes estaba al debe una campaña de formación de audiencia o de acceso hacia las artes, hoy día vamos a necesitar mucho más, que sea una acción conjunta desde las organizaciones, desde los espacios, desde el ministerio y otras carteras además también. Disculpa, ¿hay Pero alguna señal del Estado para aportar en la reapertura de los espacios o sea, del arte? lo que te va a decir el ministerio es que la voluntad política existe porque se creó esta mesa, digamos. Uh-huh. Pero en sí vamos a necesitar recursos, eso es lo fundamental, o sea, una mesa donde nos miremos nosotros mismos, los mismos que nos vemos siempre, y que empecemos a establecer estrategias. No sirve de nada si el Ministerio de Salud no se hace parte, si el Ministerio de Economía, de Hacienda se hacen parte y generan recursos óptimos para que se genere esa reapertura de los espacios. Y tal como lo planteábamos con Mario anteriormente, la mirada sobre la cultura es una mirada donde nos miran por debajo del hombro, donde somos la última cadena o pareciera que para el Estado somos la última cartera. O sea, tenemos un 0,4% del Presupuesto. presupuesto estatal. Claro, Claro. entonces necesitamos que haya voluntad, y esa voluntad requiere recursos óptimos para que se genere esa reapertura de espacio y esas campañas necesarias, para que la gente vuelva a tener confianza de ir a los espacios. Ahora han surgido nuevos espacios, ¿no? Digamos, me refiero a las plataformas digitales, ¿no? En las que la gente puede o podemos tener acceso y consumir arte, consumir cultura, ¿no? Muchas veces de manera gratis, gratuita, o pagando un poco de dinero, ¿no? Considerando aquello, ¿qué diferencia ven ustedes en ese producto, ¿no? En ese producto que se ofrece? Considerando que la gente lo ve en su casa, tranquilamente, ¿ah? Y no sé qué me pueden decir al respecto. Mario o Eduardo Mario. Mira, yo creo que aquí hay dos cosas, Verónica. O sea, evidentemente, y coincido con Eduardo, que somos el último eslabón de esta cadena de interés para el gobierno actual, pero eso lo sabíamos de antes. Los que veníamos votando de antes sabíamos que esto iba a pasar. Y claro, frente a la pandemia, en este momento preciso, en alguna medida hay una lógica detrás de todo esto, ¿no? Porque para nosotros lo imprescindible son las necesidades del arte, los espacios, de cómo está cambiando el espacio artístico que se ha transformado. Mi pregunta tenía que ver con el producto que se ofrece ahora. Voy llegando a eso. Mira, okay. Realmente estamos reinventando una manera de ofrecer el arte,
¿no? Pero estamos, o sea, de la misma manera como que estamos conversando nosotros. El arte se está reinventando y las exposiciones son virtuales, los conciertos son virtuales. ¿Cómo vamos a salir de esto? O sea, no somos adivinos, pero sí nos podemos imaginar que hay un futuro distinto. Se van a perfeccionar las plataformas, se van a perfeccionar el sistema de que la gente pueda acceder, aunque nunca va a ser lo mismo, pueda acceder al teatro desde su casa, pueda acceder a la música y que uno pueda tener su pequeño estudio desde su casa del cual transmitir la música. ¿Entiendes? Hay una convivencia necesaria ahí, ¿no? Que hay un, es indiscutible. Exacto. O sea, pero claro, o sea, en ese cambio estamos todos trabajando, es un proceso que se está dando no solamente aquí en el micro espacio nuestro, sino que se está dando universalmente. Pero cuando en realidad nosotros expresamos las necesidades de los artistas, yo entiendo perfectamente que muchos trabajadores de otras áreas de la producción, los pescadores, los trabajadores de negocios, de fábricas, o sea, que tienen prioridades tan urgentes y tal vez infinitamente más urgentes que los artistas, puedan sentirse como amenazados por esta, yo dijera, con un planteamiento demasiado agresivo desde los artistas, ¿no? Por defender nuestros intereses. Estamos evidentemente en unas circunstancias, yo diría que no, en las peores circunstancias que hemos estado históricamente. Mario, pero desde esas peores circunstancias, estamos hablando de una crisis, las crisis también son espacios en los que nacen oportunidades, ¿no? Entonces, desde ahí la pregunta, disculpa, desde ahí, desde esa lógica nomás, desde esa lógica crisis, oportunidad, ¿cómo ven o qué oportunidades le ven a las artes y a la cultura con esta crisis? Vero, claro, Vero, particularmente acá, o las discusiones que se han dado al interior de las compañías de teatro, tiene que ver más bien con que, claro, es una oportunidad de varias cosas. Voy a hablar de lo positivo primero. Okay. Lo positivo tiene que ver con que, por ejemplo, las plataformas online hoy día nos han permitido, quizás quizás como nunca antes, abrir los procesos creativos de forma mucho más profunda, y la gente está ávida de participar en, por ejemplo, en live como este, o en live que se han dado de aperturas de procesos creativos, que es algo que levantó Santiago Amil, que ha levantado otras organizaciones, teatros, etcétera. Y la gente está ávida, participa, hay conexiones internacionales incluso, que eso ha sido súper positivo. Antes lo que teníamos, o hasta hace poco lo que teníamos con la muerte de los espacios para el arte y la cultura en los medios de comunicación, es que teníamos solo la posibilidad, algunos o algunas, de tener una reseña. Pero ya no existían grandes reportajes de compañías, qué sé yo, o compañías más emergentes no tenían la posibilidad de hablar de sus procesos creativos. Hoy día sí la tenemos a partir de estas plataformas. Eso probablemente se va a quedar hacia el futuro. Lo que yo particularmente creo que... se va a perfeccionar. Y se va a perfeccionar, claro. Lo que yo miro así con cuidado hoy día es que no tenemos que entregarnos tan fácilmente, sino que tienen que haber procesos reflexivos sobre esta reinvención de nuestro quehacer a propósito de las plataformas digitales. Habían otras instancias, por ejemplo, el National Theatre de Londres tenía ya una plataforma online, vendía productos audiovisuales de sus obras, pero eso estaba absolutamente regido, legalizado, estaba protegido el consumo se tenía que generar en un teatro, por ejemplo. O sea,
hay una serie de experiencias que nosotros también tenemos que empezar a estudiar, reflexionar sobre ellas y no entregarnos de sopetón a entregar nuestros materiales digitales, sobre todo lo que tú decías, Ibero, de manera gratuita. O sea, eso es seguir precarizando nuestro oficio, sino que tenemos que tener procesos reflexivos, procesos de formación, sobre todo en lo que tiene que ver con derecho de autor, entendiendo que ahora entramos a otra situación legal. Vamos a pasar por la ley audiovisual sobre nuestros materiales online, por ejemplo. Y también hoy día es súper complejo que la mayoría de las compañías no tenía, por ejemplo, insumos de una calidad o de una gran calidad como para generar una dinamización laboral hoy día. O sea, todos teníamos grabada nuestra obra a cámara fija, que era lo que nos pedían, que siguió los festivales, los espacios, para postular a las circulaciones. Pero eran materiales súper fome, digamos, para un espectador, como material estético, digo. Entonces también, hoy día hay una brecha entre las compañías que, no sé si por visión o por ciertas oportunidades, tenían la capacidad o tuvieron la capacidad de grabar bien sus obras, o grabar las 2, 3 cámaras, y las compañías que de frentón tienen un material que no es tan atractivo, o compañías que en definitiva no tienen ese material. Entonces, hay mucho que ir explorando. No vemos absolutamente por ningún lado, vemos que es todo negativo a propósito de lo que decía al principio, pero es sin duda un estado en el que tenemos que seguirnos formando y no entregarnos así de sopetón tan fácilmente, sino que ir estudiando y siendo súper responsables en cómo vamos a asumir estas nuevas plataformas. Hay una pregunta que no se nos puede ir, ¿no? Si el mercado creó la industria cultural, ¿cómo desde la unidad de todas las artes se rompe esa relación tan vertical y desigual? ¿Cómo le hacemos? No, sí, pero tú estás hablando de algo que afecta a toda la sociedad, realmente. Yo veo, es muy cierto, o sea, lo podemos llevar a nuestro ámbito, ¿no? Y entender de qué manera se puede romper. Pero hay que entender que la industria de las expresiones artísticas no es un invento nuevo, realmente. La industria del cine ha existido, o sea, 100 años, ¿no? La industria de la música ha existido 100 años. La industria del teatro también ha existido. O sea, lo que tú planteas, yo pienso que te estás refiriendo a un periodo muy corto de la historia, que realmente lo que nosotros hemos definido en los últimos años como industria cultural versus la cultura independiente, que realmente no se mira a sí mismo como industria, sino que se mira como un trabajo al cual todos deberían tener acceso y que fuera libre, ¿no? Que pudiera ser financiado incluso por el Estado, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar, yo creo, en una perspectiva mucho más grande. Yo creo que la industria no se acaba de inventar, la industria de las artes. Cuando alguien me plantea eso, yo no coincido, porque yo siento o sea, en la lógica que nosotros demolimos absolutamente todo en Chile, yo siempre pienso en los grandes músicos chilenos que están olvidados y que formaron parte de una industria, ¿no? González Malbrán, Luis Aguirre Pinto, Luis Bahamonde, Clara Solovera, Francisco Flores del Campo, Pablo Garrido, Enrique Soro, y los actores, Roberto Pará, María Canepa, María Maluenda, que van quedando en el olvido simplemente. Todos ellos formaron parte de una industria, podría ser distinta, pero era una industria cultural también. O sea, yo creo que eso
es muy difícil negarlo. Yo creo que lo triste es que nosotros seamos capaces de borrar lo que nosotros mismos construimos. O sea, Ana González, por ejemplo, o sea, Agustín Ciré, Roberto Pará, Rafael Frontaura, ¿no? María Canepa. O sea, todos estos personajes que conformaron realmente la historia de la cultura en Chile, y que quedan simplemente en el olvido, y que la preocupación siempre se centra en nuestras necesidades más inmediatas y en en los nuevos conceptos que vamos creando y yendo para atrás lo que teníamos en el pasado. Y ese fenómeno no sucede en muchos países de América Latina. Ese fenómeno no sucede en Argentina, ni en Brasil, ni en Uruguay, ni en México. O sea, es una continuidad, ¿no? El arte es una continuidad que viene desde hace 100 años, 200, y la gente lo ve así. O sea, tú puedes hablar en Argentina de Agustín Magaldi a un rockero y tal vez el tipo no tiene idea lo que tocaba Magaldi, pero le suena, ¿no? Sabe quién es, que era un músico que cantaba tango, posterior a Gardel, no sé, algo así. En Chile no sucede eso, ¿entiendes? Yo creo que ese es un tema que va más allá de la contingencia y que debería preocuparnos el rescatar nuestro patrimonio artístico-cultural. Estamos discutiendo otra cosa. Estamos discutiendo la contingencia y cómo salimos de este hoyo en el que estamos metidos, ¿no? Pero yo he agregado un argumento a eso, que aquí tenemos que salir, no solo los artistas, tenemos que salir todos los trabajadores juntos, ¿no? Tenemos que salir, como bien decía, los pescadores, los obreros de fábrica, de la construcción, los gallos que trabajan en oficina que quedaron sin pega. ¿Entiendes? Tenemos que salir de esta cuestión. Estamos frente a una catástrofe superior. Entonces, hay que buscar las fórmulas en nuestros gremios, las fórmulas que nos permiten los instrumentos legales. Y esas son, lo que tú decías, Eduardo, las mesas de trabajo. O sea, no hay otra salida. O sea, hay que formar mesas de trabajo a nivel ministerial y recorrer los ministerios y recorrer también el sistema legislativo para hacer entender a los diputados y senadores de nuestras necesidades. O sea, eso por ahí los quiero llevar. Perdón, por ahí los quiero llevar al tema de la Constitución, ¿no? ¿Cómo debería incorporarse el arte y la cultura en la nueva Constitución? Eduardo. Sí, nosotros no tenemos en nuestra Constitución actual, no tenemos algún artículo que asegure el acceso universal a las artes y la cultura, por ejemplo. Y por lo tanto de ahí deviene que lo único que tenemos son políticas culturales, pero esas políticas son más bien voluntades, y voluntades que se acogen o no se acogen, dependiendo también de la administración a la que nos vamos a enfrentar. Pero en la medida que esté asegurado ese acceso universal, o ahora surgió también una entidad que propone a la cultura como un bien público, creo que esos son desde ese lugar es desde donde podemos quizás cambiar el paradigma en el que estamos, porque si bien lo que planteaba el Mario, que se refería a las industrias culturales es un concepto más bien nuevo, y un concepto que nace en Inglaterra, y que en Inglaterra también, en la primera crisis que tiene Inglaterra, es lo primero que se corta igual. Entonces, tampoco es algo, ese concepto deviene más bien del el sistema capitalista en el que nos encontramos, y al no asegurarse desde la Constitución, desde la Carta de Navegación madre para un Estado,
Si no está asegurado desde ese lugar, es imposible que cambiemos el paradigma de cuál es la importancia para un Estado del arte y la cultura. Si logramos instalar eso, a propósito también de la formación de las redes, o sea, y ahí quiero recalcar la importancia de la organización gremial, de que las entidades, tal como la UNA, que agrupa una serie de organizaciones relevantes en el arte y la cultura en este país, o la red de compañías que agrupa a la mayoría de las compañías presentes en el territorio nacional, creo que esas son los mecanismos por los cuales nosotros podemos llegar primero nosotros a consenso y luego llegar con propuestas súper claras a a las distintas instancias que se van a generar o que esperamos que se generen a propósito de una nueva constitución. Pero una nueva constitución que asegure ese acceso al arte y la cultura y por lo tanto un desarrollo sustentable de sus cultores, artistas, trabajadores, es fundamental. Se nos está acabando el tiempo, pero hay una pregunta que, si hubiera que reforzar la importancia de tener artistas, de tener trabajadores de las artes y la cultura, ¿cuál es el argumento que podrían darle a un político, a un empresario, a un tecnócrata, qué sé yo, a un empresario, ya lo dije, para sensibilizarlos en el tema? Mario, Eduardo. Yo diría, o sea, que es tan simple como hacerles entender que en el arte reside yo diría, la reserva espiritual, el arte y la cultura, la reserva espiritual de una sociedad. Y el segundo concepto es que el arte también genera recursos. El arte también se exporta, como la artesanía, como los salmones, las manzanas. O sea, el arte también produce. O sea, nosotros estamos trabajando, no es que estemos trabajando porque solamente nos guste soñar, ¿no? Sino que estamos trabajando porque vivimos de esto, vivimos de estas actividades que hemos escogido en la vida. Entonces, yo creo que ese rol del artista, de ser considerado como cualquier profesional o cualquier técnico de las artes o cualquier técnico en la sociedad, en cualquier ámbito que estemos hablando, yo pienso que ese es un punto muy fuerte, hacer entender que nosotros somos trabajadores. Eso es un punto muy fuerte. Y lo otro, naturalmente, hacerlos entender que el arte realmente tiene que ver con la salud de la población, tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con la salud espiritual, ¿no? Yo diría que son esos dos temas y que a partir de eso obviamente se genera un árbol de situaciones, pero cuando un legislador llega a entender eso, estamos empezando un camino para conversaciones, para que se convierta cualquier idea, por pequeña que sea, en un proyecto de ley. Mira, a propósito, voy a leer algunos comentarios que nos han llegado de la gente que nos está viendo. Se los comparto a ustedes también. Francesca Secotti dice: democratizar la información, eso ha permitido. Me imagino que se refería a lo que estábamos hablando hace un rato sobre me perdí, pero tenía que ver con la industria, ¿no? Probablemente sobre la formación de redes, por ejemplo. Exacto. La formación de redes ha permitido que el conocimiento sea más transversal sobre ciertas políticas. Nos hemos tenido que autoformar como gremio, entendiendo que también no todos tenemos una formación cívica porque no se ha propuesto desde el Estado
seguir fortaleciéndola, al contrario, nos han quitado esa formación cívica, y dentro de las redes que hemos ido generando ha sido muy importante que la alta participación de distintas compañías que no necesariamente tenían una actividad política importante o que no estaba en su mapa, tener una actividad política, hoy día sí lo están considerando importante y se están haciendo parte de estas redes y apoyando muy fuertemente a la organización de estas entidades. Pero claro, pero mira, Eduardo, lo que tú estás diciendo es, lo natural que se tiene que dar, bueno, entendiendo en las circunstancias que estamos y aprovechando esta tecnología, que nos hemos ido cada cual especializando en diferentes temas que no los pensábamos antes, pero también ha abierto un espacio para la ciudadanía, ¿no? Porque era un espacio que el sistema nos ponía una pared y que no podíamos pasar esa pared. Gracias a la tecnología, gracias a los grupos de opinión, gracias a los grupos de chat, de WhatsApp, de este mismo sistema que podemos intercambiar opiniones, realmente está la opinión de la ciudadanía sobre la mesa, ¿no? Y el resto es el trabajo que tenemos que seguir haciendo como ciudadanos dentro de organizaciones, que son organizaciones nuevas, ya no son partidos políticos, sino que son organizaciones nuevas, de la base misma de la ciudadanía. Para seguir con los comentarios, Mario y Eduardo, Gustavo Becerra dice, en el arte y la cultura reside la reserva espiritual de la sociedad. Mario Rojas. Natalia Sepúlveda Catán dice, hermosa expresión, me imagino que lo decía por lo de la relación arte y salud mental, ¿no? ¿Qué dijo Mario? O Eduardo, creo. Y Natalia Sepúlveda Catán también dice, excelentes expositores de los gremios de artistas, esperemos que lleguen los profundos cambios necesarios con la nueva Constitución. Eso esperamos todos. Mario, Eduardo, yo les quiero agradecer. No sé si quieren decir algo más que yo no les pregunté o quieren agregar algo, Mario. Mira, yo creo que he dicho bien o malamente lo que más me inquieta en este momento y nace a raíz de unas conversaciones que he tenido recientemente y que tiene que ver fundamentalmente con el rescate del patrimonio cultural chileno y artístico chileno. O sea, y que la gente entienda que tenemos un pasado, ¿no? Que tenemos un pasado artístico exitoso de gente que llenó teatros enteros y que escenarios. Decía la Ana González, por dar un ejemplo, ¿no? O sea, Roberto Parada, dime tú, ¿no? O grandes dramaturgos que hubo, que la gente simplemente no sabe que existen, ¿no? O sea, tenemos que unir nuestras fuerzas actuales con nuestro pasado. Y yo creo que esa fuerza, eso nos va a dar la fuerza como para poner en perspectiva dentro de la Constitución lo que hemos significado para la historia de Chile. Sí, yo por mi parte quisiera simplemente hacer un llamado de unidad. Creo que el sistema neoliberal nos ha hecho muy, muy mal en nuestro sector, en los distintos sectores artísticos. Creo que nos ha dividido muchísimo y por lo mismo creo que la organización, la unión, la unión en pos del bien común, creo que hoy día tiene que prevalecer. Y por lo tanto eso es un llamado también a participar en las distintas redes en las que estamos, que hemos levantado, a participar activamente, porque no hay otro camino. Creo que la formación de redes es una resistencia al sistema en el que nos encontramos. O sea, ¿quién va a pensar que nadie pagado, nadie solo por voluntad de que avance su sector, avance en términos sustanciales, se reúna y tenga la voluntad de trabajo para generar esa idea de bien común y que se concrete? Entonces, ese es mi llamado también a las colegas y los colegas, que sigamos unidos,
y trabajando fuertemente porque la subsanación de las problemáticas en las que estamos hoy día se han venido arrastrando desde hace muchos años, y esta es una oportunidad histórica que también tenemos y debemos verla así, para subsanar esa situación de precariedad en la que estamos hoy día. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Mario. De verdad, ha sido una conversación muy, muy interesante y, bueno, ¿qué más decirles? Que estamos aquí para lo que ustedes y sus compañeros y compañeras necesiten. ¿Ah? El programa es abierto también, ¿ah? Así que les dejo esa invitación a ustedes. Y a ustedes, a la gente que nos ve y nos sigue todos los sábados, muchas gracias. Nos vemos en otro espacio, en otro capítulo de Estación Michoacán. Chao. Gracias, Chao, Vero. Chao, Mario. Y gracias a la Ale Jiménez también y a la Rocío. Chao.